Cuando era niño, mis abuelos solían contarme historias sobre los Alpes. No hablaban de las postales bonitas ni de las montañas blancas, sino de los misterios oscuros que escondían los bosques más profundos. Una de esas historias hablaba de un leñador. Pero no era cualquier leñador. Decían que vivía solo, en una cabaña aislada en el corazón de un bosque inexplorado. Nadie sabía su nombre real. Algunos lo llamaban Der Blutsager, el bebedor de sangre. Se decía que su obsesión no era solo talar árboles, sino algo mucho más oscuro, las almas de aquellos que se atrevían a entrar en sus dominios. Durante años pensé que era solo un cuento para asustar a los niños, hasta que un día encontré un diario en una tienda de antigüedades. Estaba en mal estado, pero contenía relatos aterradores de desapariciones en un bosque alpino. Los testigos describían un hacha ensangrentada, un hombre de ojos vacíos y gritos que se perdían entre los árboles. Bienvenidos a El Leñador de los Alpes, el bosque que devora almas, una nueva entrega de Entre Tinieblas. En el pequeño pueblo de Kransberg, al pie de los Alpes, todos hablaban de la desaparición de Jacob Bauer, un excursionista experimentado que llevaba semanas perdido. Jacob había salido a explorar un área remota del bosque alpino, conocida por su densidad y su terreno traicionero. Pero lo que inquietaba a los lugareños no era solo su ausencia, sino lo que encontraron en su campamento. Un grupo de búsqueda había hallado su tienda completamente destrozada, como si algo hubiera arrancado las lonas desde dentro. Las huellas de Jacob se perdían abruptamente en un claro, donde encontraron su cuchillo clavado en un tronco, cubierto de algo que parecía sangre seca. Nadie quería hablar de lo que aquello significaba, pero los ancianos del pueblo murmuraban una palabra: Der Blutsager. Semanas después de la desaparición de Jacob, un grupo de 4 excursionistas llegó al pueblo. Eran jóvenes, llenos de entusiasmo y curiosidad. Ninguno de ellos creía en leyendas o cuentos de terror, y cuando escucharon hablar del bosque, decidieron que ese sería su próximo destino. Entre ellos estaba Peter, un líder nato que siempre buscaba desafíos; Sofía, la más práctica del grupo; Lucas, un bromista que nunca tomaba nada en serio; y Ana, una fotógrafa apasionada por capturar paisajes únicos. El dueño de la posada intentó advertirles: no deberían ir a ese bosque, la gente no vuelve. Pero Peter se rió: es solo un bosque, nos vemos en 3 días. El primer día de la caminata fue tranquilo. Los jóvenes bromeaban mientras se adentraban en el bosque, disfrutando del aire fresco y el crujir de las hojas bajo sus pies. Pero al segundo día encontraron algo que no esperaban: una cabaña de madera oculta entre los árboles. La cabaña parecía abandonada, con las ventanas rotas y el techo cubierto de musgo. Sin embargo, había un detalle inquietante: un hacha clavada en un tronco frente a la entrada, con el filo aún brillante, como si alguien la hubiera usado recientemente. Tal vez sea de un cazador, dijo Lucas, acercándose al hacha. Cuando intentó tocarla, Peter lo detuvo. No la toques, algo no está bien aquí. Pero Ana, siempre curiosa, tomó su cámara y comenzó a fotografiar la cabaña. Fue entonces cuando notaron algo extraño. El bosque estaba en completo silencio. No había pájaros, ni viento, ni el sonido de sus propios pasos. Solo el latido de sus corazones, cada vez más rápido. Esa noche acamparon a una distancia prudente de la cabaña, pero ninguno pudo dormir bien. Sofía despertó sobresaltada en mitad de la noche, convencida de que había escuchado algo moviéndose entre los árboles. Despertó a Peter, quien salió de la tienda con una linterna para investigar. Mientras Peter iluminaba el bosque, creyó ver una sombra moviéndose entre los troncos. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?». Su voz parecía ser absorbida por la oscuridad. Cuando regresó al campamento, encontró a Lucas despierto, temblando. «¿Qué pasa?», preguntó Peter.
Lucas señaló al suelo junto a la tienda. Había marcas profundas, como si alguien hubiera arrastrado un hacha cerca de ellos. Al día siguiente, el grupo decidió continuar, pero la tensión era palpable. Ana notó que su cámara, que había dejado junto a su saco de dormir, tenía nuevas fotografías que ella no había tomado. Eran imágenes de ellos dormidos, pero una figura alta y borrosa aparecía en el fondo de cada foto. Lucas intentó bromear para calmar los nervios. Tal vez sea un oso fotógrafo. Nadie rió. Mientras avanzaban por el bosque, escucharon el primer grito. Era Sofía. Había tropezado con algo enterrado entre las hojas. Un cráneo humano. Estaba limpio, sin carne, pero había marcas de cortes en los huesos, como si hubiera sido trabajado por alguien. «Esto no es normal», dijo Peter, mientras miraba a su alrededor. Fue entonces cuando escucharon un ruido, un crujido, como si algo pesado se moviera entre los árboles. El grupo se giró hacia la dirección del ruido y allí lo vieron. Una figura alta y corpulenta, con un abrigo de cuero oscuro y una capucha que cubría su rostro. En sus manos sostenía un hacha gigantesca, con el filo brillando bajo la tenue luz del bosque. «¡Corre!», gritó Peter, pero ninguno de ellos podía moverse. La figura permaneció inmóvil por un momento, como estudiándolos, antes de comenzar a avanzar lentamente. Cada paso hacía crujir las ramas bajo sus pies, y con cada crujido el miedo de los excursionistas crecía. El pánico se apoderó del grupo cuando finalmente lograron moverse. Sofía y Lucas comenzaron a correr en una dirección, mientras Peter tiraba de Ana para que lo siguiera en otra. Nadie pensaba con claridad, solo querían alejarse de esa figura que avanzaba lenta pero implacablemente hacia ellos. Mientras corrían, los pasos del leñador resonaban detrás de ellos, fuertes y regulares, como si no necesitara apresurarse. Peter miró hacia atrás mientras ayudaba a Ana a sortear un tronco caído y por un breve momento vio su rostro. Un semblante pálido, con ojos oscuros como pozos y una mueca que no podía ser otra cosa que una sonrisa torcida. «¡No pares!», gritó Peter, tirando de Ana con más fuerza. Pero entonces escucharon el grito de Sofía, que resonó por el bosque, desgarrador y corto, seguido de un silencio absoluto. Peter y Ana se detuvieron, jadeando, intentando procesar lo que acababan de oír. «¿Dónde están los otros?», preguntó Ana con la voz quebrada. «No lo sé», respondió Peter, pero ambos sabían que no podían volver. Lucas, por su parte, no dejó de correr. La adrenalina lo mantenía en movimiento, pero cuando llegó a un claro del bosque, se dio cuenta de que estaba completamente solo. Sofía ya no estaba con él. Se giró, buscando entre los árboles, pero no había rastro de ella. Con un temblor en las manos, encendió la linterna de su mochila y comenzó a retroceder por el camino que había tomado. Fue entonces cuando encontró algo en el suelo, el pañuelo rojo que Sofía siempre llevaba atado al cabello. Estaba empapado en sangre. Lucas levantó la vista y vio algo colgando de un árbol cercano. Al principio pensó que eran ramas rotas, pero al iluminar mejor, su corazón se detuvo. Era el cuerpo de Sofía, colgado de las extremidades como si fuera un trofeo. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto, y en su pecho alguien había tallado un símbolo con el filo del hacha. Peter y Ana, mientras tanto, se encontraron de nuevo frente a la cabaña que habían visto el día anterior. Habían intentado huir en dirección opuesta, pero parecía que el bosque los conducía de regreso a ese lugar, como si estuviera vivo. «Esto no es normal», murmuró Ana temblando. «Es como si no pudiéramos salir de aquí». La cabaña parecía diferente esta vez. Las ventanas, que estaban rotas antes, ahora estaban cerradas, y una tenue luz amarilla brillaba en el interior. Contra su mejor juicio, Peter decidió acercarse. «Tal vez haya algo que podamos usar ahí dentro. Una radio, un arma, algo». Empujó la puerta, que se abrió con un chirrido. El interior de la cabaña olía a carne podrida.
En el centro de la sala había una mesa y sobre ella trozos de ropa ensangrentada y un montón de objetos personales, relojes, carteras, incluso una cámara rota. Ana vio algo que hizo que sus piernas casi fallaran. En una esquina de la habitación, apilados como leña, había huesos humanos, muchos de ellos aún cubiertos de carne. Ana tomó uno de los objetos de la mesa, una vieja grabadora de mano, parcialmente dañada pero aún funcional. Temblando, presionó el botón de reproducción y una voz comenzó a hablar. Era la voz de un hombre, claramente aterrorizado. Si alguien encuentra esto, por favor, no entren más al bosque. Él está aquí, no sé cómo, no sé qué es, pero no es humano. No corre, no grita, solo sigue, siempre sigue. Todos los que entran, no salen. El mensaje se cortó con un grito, seguido de un ruido seco, como un golpe de hacha. Peter apagó la grabadora y miró a Ana. Esto no es real, dijo, aunque no parecía estar convencido ni de sus propias palabras. De repente, el sonido de pasos pesados resonó fuera de la cabaña. Peter apagó su linterna rápidamente y señaló a Ana que se escondiera detrás de una mesa. Ambos contuvieron la respiración mientras el crujido de las hojas y el chasquido de ramas se acercaban. La puerta de la cabaña se abrió lentamente y el leñador apareció en el umbral. Ahora podían verlo más claramente. Era un hombre gigantesco, con músculos exageradamente grandes, y su ropa estaba cubierta de sangre seca. Sus ojos estaban vacíos, pero se movían lentamente por la habitación, como si estuviera buscando algo. En su mano derecha llevaba el hacha, cuya hoja goteaba un líquido oscuro que no podía ser solo sangre. El leñador entró en la cabaña y se detuvo en el centro de la sala, respirando profundamente. Era como si pudiera olerlos. Ana apretó los dientes, rezando para que no los encontrara. Pero entonces el leñador giró la cabeza directamente hacia ella. Peter reaccionó antes de que el leñador pudiera moverse. Golpeó una de las mesas, derribando los objetos ensangrentados al suelo, y agarró una de las sillas para arrojarla contra el monstruoso hombre. ¡Corre, Ana!, gritó, mientras intentaba bloquear el camino del leñador con cualquier cosa que tuviera a mano. Ana salió corriendo de la cabaña mientras Peter luchaba por mantenerse con vida. A cada golpe que lanzaba, el leñador parecía más lento, como si estuviera jugando con él. Finalmente, con un solo movimiento, el hombre levantó el hacha y la dejó caer. Ana escuchó el grito de Peter desde fuera de la cabaña, pero no se detuvo. Siguió corriendo, con lágrimas en los ojos y el corazón en la garganta, mientras el eco del hacha resonaba en el bosque. Ana corrió hasta que sus piernas casi fallaron. El frío del bosque parecía calar más profundo en su piel, como si el aire mismo la estuviera persiguiendo. Miraba a su alrededor buscando una salida, pero el paisaje no cambiaba. Siempre los mismos árboles altos y oscuros que se alzaban como columnas infinitas, bloqueando cualquier rastro del cielo. Comenzó a escuchar pasos detrás de ella, lentos y constantes, pero nunca demasiado cerca. Cada vez que miraba hacia atrás, no veía a nadie, pero el sonido no se detenía. Era como si el bosque se burlara de ella, dejándole saber que nunca estaría sola. En un momento de desesperación, tropezó y cayó sobre algo blando. Miró hacia abajo y soltó un grito. Era Lucas. Su cuerpo estaba boca abajo, y aunque su rostro estaba oculto, Ana no tuvo dudas de que estaba muerto. Había marcas profundas en su espalda como si alguien lo hubiera golpeado repetidamente con un objeto pesado. Pero lo peor estaba grabado en el suelo alrededor del cadáver. Las marcas del hacha habían sido utilizadas para tallar un mensaje en el barro. Siempre hay lugar para uno más. Ana se levantó, temblando, y siguió corriendo. El bosque parecía infinito, y por más que intentara orientarse, siempre terminaba de vuelta en el mismo lugar. Las marcas de los árboles eran las mismas, los sonidos
eran los mismos, y el eco de su respiración parecía devolverle un mensaje que no quería escuchar. Mientras avanzaba sin rumbo, Ana encontró algo que la obligó a detenerse. Era un árbol enorme, diferente a todos los demás. Sus ramas eran retorcidas y su corteza parecía brillar con un tono rojizo bajo la luz de la luna. Cuando se acercó, vio lo que hacía al árbol tan especial. No era un árbol normal. En su tronco estaban incrustados cráneos humanos. Algunos eran viejos y amarillentos, pero otros parecían recientes, con carne seca, aún adherida a los huesos. Ana dio un paso atrás, pero tropezó y cayó de espaldas. Al mirar hacia arriba, vio que no eran solo los cráneos. Colgados de las ramas, había cuerpos enteros, suspendidos con cuerdas hechas de ramas y raíces. Reconoció a Sofía entre ellos. Su cabeza colgaba de lado, con los ojos aún abiertos, pero su expresión era de una calma aterradora, como si la muerte hubiera sido un alivio. Ana no pudo evitar gritar, lo que hizo que las ramas del árbol se movieran levemente, como si hubieran reaccionado al sonido. De repente, escuchó un crujido detrás de ella. Giró la cabeza lentamente y vio la figura del leñador a unos metros, su hacha descansando sobre su hombro. Su rostro seguía oculto bajo la sombra de la capucha, pero Ana podía sentir la sonrisa que se formaba en sus labios. Ana comenzó a retroceder mientras el leñador avanzaba lentamente. Sus ojos buscaban desesperadamente algo que pudiera usar como arma, pero no había nada salvo ramas rotas y hojas húmedas. «¿Por qué haces esto?», gritó, su voz quebrándose con cada palabra. El leñador se detuvo, inclinando ligeramente la cabeza como si estuviera considerando su pregunta. Luego levantó su hacha y la señaló directamente a ella. Fue entonces cuando Ana escuchó un susurro. No venía del leñador, sino del bosque mismo. Era un murmullo colectivo, como si los árboles estuvieran hablando. No puedes salir, pero puedes quedarte como uno de nosotros. Ana miró a su alrededor, buscando el origen de la voz, pero no encontró nada. «¿Qué quieres decir? ¿Quedarme?», preguntó más a sí misma que al bosque. El leñador dio un paso más hacia ella y dejó caer su hacha al suelo. El sonido resonó como un trueno en el silencio del bosque. Luego extendió una mano hacia Ana como si le estuviera ofreciendo algo. Ana comprendió lo que el bosque quería. No había escapatoria. La única forma de sobrevivir era aceptar convertirse en parte de ese lugar, como lo habían hecho tantos antes que ella. Miró al leñador, que permanecía inmóvil, esperando su respuesta. «No voy a ser como tú», murmuró, aunque su voz no tenía fuerza. Pero mientras retrocedía, el bosque comenzó a cambiar. Las ramas se alargaron, cerrándose alrededor de ella como si fueran dedos gigantes. El suelo tembló y los susurros se hicieron más fuertes. Ana supo que no tenía otra opción. Con lágrimas en los ojos, se acercó al leñador y tomó su mano. Al hacerlo, sintió un frío helado recorrer su cuerpo, como si algo hubiera drenado toda su energía. El leñador inclinó la cabeza nuevamente, esta vez en señal de aprobación. Luego levantó su hacha y con un movimiento rápido la clavó en el suelo frente a ellos. Ana sintió un dolor punzante en el pecho, pero no cayó. En cambio, el bosque se oscureció completamente y su visión se volvió borrosa. Cuando Ana despertó, no estaba en el suelo. Estaba de pie en medio del bosque, pero algo era diferente. Su cuerpo se sentía pesado, como si ya no fuera completamente suyo. Miró sus manos y vio que estaban cubiertas de sangre seca. En una de ellas sostenía un hacha, la misma que había visto en manos del leñador. Al mirar a su alrededor, vio que el bosque había cambiado. Ya no se sentía como una prisionera, ahora era parte de él. Los árboles susurraban su nombre y las sombras se movían a su alrededor, como si la reconocieran. Ana caminó hacia el árbol de las víctimas y vio su reflejo en un charco de agua oscura. Su rostro ya no era el suyo.
Sus ojos eran negros como la noche y en sus labios se formaba una sonrisa torcida. El leñador original estaba detrás de ella, observándola en silencio. Luego desapareció entre los árboles, dejándola sola como la nueva guardiana del bosque. El tiempo pasó, pero nadie volvió a salir del bosque. Los lugareños de Kransberg continuaron contando la historia del leñador, aunque ahora las descripciones eran diferentes. Algunos hablaban de una figura femenina, alta y delgada, con un hacha ensangrentada y ojos vacíos. Las desapariciones continuaron y el bosque siguió creciendo, cada vez más profundo y más oscuro. Los excursionistas que se aventuraban demasiado lejos escuchaban los susurros de los árboles y veían sombras moviéndose en la distancia. Y siempre, justo antes de que alguien desapareciera, se escuchaba el eco de un hacha cayendo, cortando no solo madera, sino también la esperanza. Gracias por acompañarme en esta aterradora historia de Entre Tinieblas. ¿Te atreverías a entrar en un bosque como este? ¿Qué harías si sintieras que algo te observa desde las sombras? Déjame tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos oscuros y llenos de misterio. Nos vemos en la próxima historia.